Nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta tercera edición de Revil Tercer Día. Va a cerrar sus puertas esta tarde, pero aquí van a seguir ocurriendo muchísimas cosas. Lo contábamos durante la jornada de miércoles, durante la jornada del jueves y hoy va a tener lugar aquí. Se va a hablar mucho de innovación, también de madera. Vamos a tener la gran ocasión de escuchar a Carlo Ratti, comisario de la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura de Venecia, entre otros. Y como les decimos, también estuvo por aquí ayer el presidente del Gobierno junto a la ministra de Vivienda. El presidente acudía para presentar ese PERTE, ese proyecto estratégico de recuperación, de transformación económica de la vivienda. Y es un proyecto, lo decía el propio presidente, que quiere buscar impulsar la agilidad también y la construcción industrializada en nuestro país y para facilitar ese acceso a la vivienda. Y va a contar, decía, con una inversión pública de 1.300 millones de euros en los próximos 10 años, pero también buscará movilizar a la inversión privada, un plan en el que se pretende situar a nuestro país a la vanguardia de la industrialización en Europa. Y durante el evento también contaba, como decimos, con la presencia de la ministra de Vivienda, con Isabel Rodríguez, que también explicaba cómo el objetivo del Gobierno es construir 15.000 viviendas industrializadas anuales y más de 20.000 a partir de la primera década. Eso es importante. Además, también el plan contiene, o contempla construir en Valencia la ciudad de la industrialización. Y aquí, como les decimos, han ocurrido muchísimas cosas durante esos 3 días, siguen ocurriendo. Decíamos que hay muchísimas empresas invitadas, en torno a 634, muchísimos participantes, en torno a 27.000 que se esperan para estos 3 días. Creo que se superarán seguramente esas cifras, pero también existe una comunidad, decíamos, invitada, en este caso era Navarra este año, por ese papel de innovación en Europa 2025, y ser reconocido así, pero también hay un país que es modelo, referente en la vivienda social en Europa, y es Austria, es su país invitado, y tenemos el placer de contar esta mañana con José María Bovés, cónsul honorario de Austria en Barcelona. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos, José María? Estupendamente, ¿Qué tal? muchas ¿Todo gracias? bien? Y encantado de poder participar en este programa. De recibirle, como ha visto el Revil. No sé si ha tenido tiempo de pasar por todos los stands, ¿no? Ver esas innovaciones y esas empresas, ¿no?, que están apostando por la construcción industrializada en España. ¿Ha tenido tiempo? Sí, además he notado que la industria está en total evolución. Se habla también de la madera, de la construcción en la madera.
Con lo que, bueno, he visto también que los profesionales desarrollan nuevas técnicas, investigan, con lo que enhorabuena por la industria. Enhorabuena, decía el presidente ayer, tenemos que ser también referente en industrialización y tenemos todavía un camino por delante muy importante para hacerlo, ¿no? Decíamos, Austria es el país invitado, en este caso, en este año, en esta edición tan especial, porque es un referente de vivienda asequible, de vivienda social, especialmente en ciudades como, por ejemplo, Viena, donde más del 60% de la población vive en viviendas casi municipales. Una de cada 4 viviendas en Austria casi es pública. Aquí se han hecho muchísimos deberes muy bien hechos y ¿cuáles serían esas claves del éxito de este modelo? Sí. Bueno, el espacio europeo nos ofrece lo que se llaman mejores prácticas, best practices, y Austria tiene algunas. La Cámara de Comercio sería una, la mochila austríaca, este fondo de pensiones que se hablaba en España por parte del Banco de España anteriormente, y por supuesto el fenómeno de la vivienda social. Desde hace 100 años la ciudad de Viena y otras ciudades austríacas han ido creando un parque de empresa pública que hasta hoy pues da servicio a muchos ciudadanos. Y finalmente, ¿por qué se hace esto? Porque se considera que la vivienda accesible es un tema de interés público. ¿Cómo se consigue mantenerse como referente dentro de este contexto en el que tenemos esa presión se ha puesto en la vivienda? Yo no sé si se habla, José María, tanto de vivienda como se habla aquí en España. ¿Se habla tanto de vivienda en Austria? Yo diría que no, porque es un problema ya déjà vu, es un problema solventado. Y la ciudad de Viena pues tiene cerca de 2 millones de habitantes, de la que la mitad viven en habitáculos que son sociales, en vivienda social. ¿Cómo se está implementando esa política de vivienda en Austria? ¿Cómo se está implementando también ese acceso a los más jóvenes, a los más necesitados, ¿no? Que son, como decíamos aquí, para la compra de su primera vivienda? ¿Cómo se implementan esas políticas desde Austria? Pues de una forma absolutamente transparente, como no puede ser de otra manera. El Ayuntamiento de Viena en los últimos años ha ido atesorando suelo público, y gracias a este stock de suelo público es capaz de dar respuesta con una gran rapidez a las necesidades de los ciudadanos. A medida que la población crece, pues se van construyendo viviendas sociales. ¿Cómo se equilibra esa participación? También decíamos que aquí tiene mucho que ver para esa colaboración público-privada, para entender esa construcción de, también estamos hablando de industrialización en materia de vivienda, pero ¿cómo congenia, ¿no? el sector privado, esa parte pública en un país como Austria? Bueno, viven perfectamente. Todo el mundo está satisfecho porque este parque de viviendas públicas también proporciona mucha actividad al sector privado, especialmente en la renovación de estas viviendas, que finalmente es el talón de Aquiles. Una vivienda social que no se pone al día, que no se actualiza, que no utiliza las últimas técnicas de aislamiento, etcétera, pues cae en desuso. Y ahí el Ayuntamiento de Viena, y finalmente también con fondos estatales, con fondos federales, pues tiene un programa de renovación de estas viviendas continuos. Invierten muchos millones en la renovación de las viviendas. Prácticamente todo lo que la ciudad de Viena gana por los intereses que cobra, por los alquileres que cobran los ciudadanos, se reinvierte en su totalidad. ¿Qué peso tiene la vivienda pública en Austria en este momento y cuál es el futuro, ese reto que también tiene por delante? Bueno, el futuro está claro, porque los ciudadanos están contentos con este modelo. Además, es un modelo que les asegura, con una forma de contratos indefinidos, el poder vivir en esta vivienda, que además también es transferible a los herederos en el futuro. Con lo que es un modelo que ha calado muy bien
en la sociedad austríaca y especialmente en la vienesa. Hay algo importante porque las cooperativas tienen un papel muy importante en esa construcción de esa vivienda pública. ¿Cómo, en Austria, cómo funciona ese modelo de cooperativismo? De las 420.000 viviendas que son vivienda pública, hay una parte importante que pertenecen a cooperativas. El Ayuntamiento de Viena y la sociedad vienesa considera como vivienda social los dos modelos. ¿Por qué van ligados? Porque finalmente los dos modelos se nutren de los presupuestos de la ciudad de Viena y del Land de Viena, del Estado federal, con lo que es prácticamente el mismo modelo de servicio a la sociedad. Se habla mucho también de sostenibilidad, José María. En Austria es en ese camino, en esa hoja de ruta que tenemos que cumplir para el año 2030 y luego después al 2050. ¿Cómo? ¿Cuál es la clave de sostenibilidad en Austria? ¿Cómo la están llevando a cabo? ¿Cómo se habla de sostenibilidad en Austria? Bueno, es un proyecto perfectamente asumido y planificado para descarbonizar la industria de la construcción y ser perfectamente sostenibles. Por otra parte, pues estamos viendo también en este certamen que se habla mucho de la utilización de la madera en la construcción, ¿verdad? Y finalmente no hay nada más sostenible que la madera. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención estos días, estando dándose una vuelta por aquí? No sé si le ha llamado alguna de las compañías, de las empresas que están aquí exponiendo. ¿Les ha llamado la atención algo? Me ha llamado, sí, la atención, quizás el interés que hay en... yo tuve el gusto de participar en una mesa redonda donde hablábamos de nuevos modelos de vivienda. En España tenemos un alto porcentaje de vivienda en propiedad, prácticamente un 80% contra un 20% de alquiler. En la media de la Unión Europea es 70-30. Entonces, bueno, los españoles está claro que tienen una fascinación por ser propietarios de las viviendas. Bueno, en otros países pues este interés, esta obsesión no existe. Se están pensando con nuevos modelos de vivienda y habrá que ver también la respuesta del sector financiero, hipotecario financiero, para poder financiar estas viviendas. Pero en estos momentos tenemos, y si puedo extenderme, pues un mercado inmobiliario en España complicado, con diversos contratos de trabajo, con diversos contratos de alquiler, y luego yo encuentro a faltar quizás, y algo que confunde mucho al ciudadano, son estos contratos, deberían ser contratos un poco a largo plazo, con lo que las familias pueden planificar su vivienda. Esto sucede en la República Federal de Alemania y esto sucede también en Austria. Y en el caso de la vivienda social estamos hablando de contratos indefinidos. Fíjese que he puesto sobre la mesa pues algo que es clave, ¿no? Decía, hay que construir vivienda para que el futuro de los jóvenes sea mejor, ¿no? Es importante, pero también hacen falta las ayudas. Decíamos, el gobierno austriaco, bueno, pues en ese modelo de vivienda apoya constantemente, ¿no?, la creación de esa vivienda. ¿A usted qué le parece, por ejemplo, el PERTE, que anunciaba ayer el presidente del gobierno, ese plan de recuperación? ¿Qué le parece? Me parece muy bien, todas las ideas que tenga el gobierno de la nación para mejorar los ciudadanos, pues hay que apoyarlas y estamos totalmente alineados con ellos. Pues un placer, José María Bové, por haber acercado aquí a esta edición tan especial de Revilla, a este programa que hacemos en directo en este momento. Muchísimas gracias. Esperemos seguir hablando de Austria como ese modelo, porque decía, estaba viendo unos datos, me llamaba muchísimo la atención, tenemos mucho que aprender, ¿no? ¿Cuál sería el primer aprendizaje que tendríamos que saber los españoles para aprender de Austria? ¿Cuál sería? Bueno, sería realizar un plan a largo plazo de construcción de viviendas sociales, y yo pienso que esta inversión se va a compensar perfectamente en el futuro
con la satisfacción de los ciudadanos y también con el pago de sus impuestos que podrán financiar esta inversión estatal. Pues José, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias por su amabilidad. Gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar también hablando. Decíamos que teníamos otras empresas, decíamos que Austria era el país invitado con ese sistema de vivienda asequible, decíamos que especialmente en ciudades como Viena, que cuentan más de un 60% de la población vive pues en esas viviendas municipales. Es que este sistema además se caracteriza por viviendas, tener esos alquileres más bajos que del mercado privado y también sin restricciones de tiempo, depósitos o comisiones, y por eso son un total ejemplo, junto a los países nórdicos, ejemplo de estas viviendas sociales. Dicen que además en la ciudad, por ejemplo, de Viena hay unas 220.000 viviendas que están siendo administradas precisamente por la ciudad, o sea, 1/4% son viviendas sociales, y se suman también esas viviendas sociales el resto que son subvencionadas y también por el Estado. Y vamos a seguir, bueno, pues recibiendo también a invitados en estos pasillos. A estas horas, se los decíamos ayer, había muchísima gente y sigue llegando. Bueno, pues empresas, personas que están interesadas en saber lo que va a ocurrir aquí. Hoy se va a hablar esta mañana mucho de innovación, sobre todo de madera. Vamos a tener una exposición muy interesante, lo decía al principio, de Carlos Ratis, el comisario de la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura de Viena. Vamos a tener, pues vamos a poder escucharle en ese foro de la construcción de madera, y van a ocurrir muchísimas cosas, pero decíamos aquí muchísimas empresas que están siendo protagonistas, y una de ellas es Alumet. Andreu Benjot, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien. Bueno, vosotros sois una empresa que tiene sistemas de carpintería de aluminio dentro del mundo de la arquitectura. Estáis presentes en España, sobre todo en la zona mediterránea, si no me equivoco, desde el año 1980. Así es. Casi nada, ¿no? Sí, sí. ¿Qué estáis presentando aquí en este review? A ver, aquí estamos presentando dos partes, porque es Grupo Alumet, tenemos dos partes. Una es, como muy bien has dicho, la carpintería de aluminio, las ventanas. Aquí presentamos, pues tenemos, en ventanas también tenemos dos partes. Está Alumet y luego Única. Aquí es la marca Única, que al final son ventanas de grande formato. Hay aquí una ventana corredera que se puede ver de 6 metros de ancho por 6 metros de alto, una guillotina también de 6 metros de ancho por 6 metros de alto, digamos, ventanas para grandes viviendas. Espectacular, ¿no? Correcto. Correcto, espectacular. Claro, aquí estamos viendo esas últimas innovaciones, las últimas creaciones que habéis traído todas las grandes empresas que estáis aquí, ¿no? Grandes y pequeñas también, porque hay muchísimo empresa pequeña que, bueno, pues que está iniciándose en el mundo de la construcción industrializada, ¿no? Y al que, bueno, pues también tiene un gran recorrido en el futuro. Pero claro, vosotros ya decíamos desde 1980 con este tipo de creaciones, ¿cómo ha evolucionado el mercado? Porque decíamos hace 8 años comenzaba este foro de Revil, estamos en la 8ª edición y evidentemente ya se habla de construcción industrializada, lo decíamos ayer sin miedo, ¿no? Decíamos, claro, ya sabemos lo que es, ¿no? Claro, nosotros, digamos, la edición anterior ya vinimos también. Aparte de lo que son las ventanas, tenemos un sistema constructivo también que se basa en el aluminio, que lo que hacemos es como el molde para hacer un encofrado de aluminio. Es un sistema muy liviano que no hace falta grúas ni medios auxiliares. Entre 2 personas lo pueden montar, lo que es, porque la placa más pesada son 25 kilos. Entonces, esa estructura se autonivela, tiene unos pasadores, es como un Lego, y al final buscamos a la industrialización. Que sea fácil, que no haya errores, que no necesitemos persona cualificada, y esto al final el resultado es una casa de hormigón armado, tampoco es algo nuevo, pero lo que cogemos es reducir tiempos. ¿Y vosotros con quién trabajáis? ¿Quiénes son vuestros principales clientes? En lo que es la carpintería de aluminio, sería el taller de aluminio al final, pero bueno, esta feria nos viene muy bien porque al final viene mucho arquitecto y al final prescriben lo que conocen nuestro sistema, les encanta y al final prescriben, pero nuestro cliente final, digamos, en las ventanas es el taller de aluminio. ¿Y cuántas fábricas tenéis en España? La fábrica, lo que es fábrica está en Alicante, lo que tenemos delegación en Valencia, Mallorca y Tenerife. ¿Y cómo ha sido estos últimos años para vosotros? ¿Ha sido en un proceso de cambio constante, adaptándose a las necesidades del mercado? Porque claro, hablar de sistemas de carpintería de aluminio
Eso lo hablamos hace 15, 20 años y lo entendíamos, ¿no? Pero todo ha cambiado mucho. Claro. Nosotros antiguamente, porque ya llevamos muchos años en esto, pues eran series normales, básicas por decir algo, y en cuando nos hemos especializado en lo que es única y digamos poder hacer chalets, grandes dimensiones y tal, se nos ha abierto ya la exportación, por decir algo también. ¿Dónde estáis exportando? Estamos en Estados Unidos, estamos en México, estamos en Costa Rica, estamos en Filipinas y ahora mismo no lo sé porque va yendo muy rápido, digamos. Desde que estamos haciendo estas ferias, cada vez se unen más países. Os da miedo porque hablamos ahora de aranceles, ¿no? Y no sé si puede afectar a vuestra industria los aranceles. Hablamos de que exportáis a Estados Unidos, no sé si... Los de Estados Unidos, en principio, nos preocupó al principio cuando salió, pero al final nuestros clientes nos tranquilizaron porque realmente este tipo de sistema y de ventanas que hacemos nosotros en Estados Unidos se suele buscar en Europa, siempre. Entonces, si no somos nosotros, van a ser en Italia o va a ser Alemania, pero al final el arancel lo van a tener igual. ¿Cómo conseguís exportar? Porque siempre decimos, bueno, hay muchas empresas españolas que tienen que salir fuera a hacer ese trabajo, ¿no? ¿Cómo se consigue exportar desde una empresa como la vuestra, Alumem? Nosotros al final, bueno, en estas ferias, bueno, dándonos a conocer, cuando el cliente ya lo tenemos y tal, pues al final nosotros hacemos una formación también a los clientes que aprendan cómo se hace el sistema, pero luego ya es contenedor porque nosotros servimos materia prima, al final no es la ventana acabada. Bueno, ¿y cómo estáis viendo esta edición? No sé si es la primera vez que estáis, ¿habéis estado más? El anterior estuvimos, el anterior. ¿También? ¿Y qué tal? ¿Bien? Pues muy bien porque, digamos, es lo que te digo, venimos más que nada por el sistema constructivo, porque es la feria de ello, pero aparte llevamos la otra gama, que es la de las ventanas, y como son espectaculares, pues mucho arquitecto se interesa y al final ese arquitecto es el que al taller le dice, pues quiero esto porque lo he visto que es una pasada. Oye, ¿cómo se monta esta ventana tan grande de 6 metros? ¿Por cuánto? Por 6. ¿Por 6 por 6? Sí. ¿Cómo se monta? Pues ahí lo principal que necesitamos es venir un día antes, sobre todo, para no molestar a los compañeros expositores y con un camión grúa y ventosas y es una preparación. Y ahora os lo lleváis otra vez, ¿no? Correcto. Ahora en un día hay que desmontarlo todo. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se marcha? Alicante otra vez. Alicante. Bueno, pues enhorabuena. Muy bien. Muchísimas gracias, Andreu, por acompañarnos esta mañana. Que vaya bien y bueno, nos daremos un paseo para ver esa ventana de 6x6. Muy bien, estamos justamente aquí al lado. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Y decíamos, bueno, las empresas son las protagonistas y claro, también existe alguna empresa que tiene un papel importante porque dice que acercan la energía del futuro y se hacen cargo de esas necesidades de futuro dando soluciones con fuentes de energía. Eso es fundamental, porque si es una energía renovable y además limpia, pues mucho mejor que mejor. Luis León, director de canales de Redexis. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues bien, aquí disfrutando de la feria y evangelizando al mundo. Hay que evangelizar mucho. Correcto. Sobre energías renovables, limpias, biometano, hidrógeno verde, ¿qué? Hay que evangelizar mucho. En un tiempo donde el gas está denostado, todo el mundo piensa que el gas es fósil, es crítico que para la transición energética contemos con el biometano, el biogás, el gas verde, de generación absolutamente reciclada, para ayudar al proceso de descarbonización. Hoy por hoy todo el mundo piensa que la electrificación es el único camino de descarbonización. Están muy equivocados porque al final hay una vía más ágil, más rápida, más eficiente, que es la parte de los biogases, que es en lo que estamos explicando y comentando. ¿Qué habéis venido a aportar a esta edición de Revil? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿No? Porque también tenéis claro, pensábamos en empresas de energía, también tenéis un papel fundamental en esa construcción industrializada de las viviendas. ¿Qué venís a aportar aquí? A ver, nosotros venimos a aportar venimos las distribuidoras de gas, bajo el paraguas de Sedigas, estamos aquí todas explicando toda la parte del gas verde y toda la parte de generación futura del gas verde. Es muy importante porque España tiene una joya a nivel mundial, que es la infraestructura de gas, y la infraestructura actual de gas natural es 100% compatible con el biogás. El biogás, estamos ya en desarrollo, hay más de 15 proyectos de biogás en España y con un proceso acelerado de producción que nos llevará en un corto plazo
a tener prácticamente todo el consumo, toda la demanda de consumo residencial cubierto con estos biogases. Hablamos de 12.000 kilómetros de conductos, ¿no? Correcto, en España. En España. Seguirá creciendo porque para dar servicio a futuro de la construcción industrializada, del residencial, de todas las viviendas que hay que poner en el mercado, ¿cómo va a evolucionar este futuro? A ver, nosotros lo que es ahora mismo del parque de más de 20 millones de viviendas, tenemos ahora 8 millones de hogares conectados, ¿vale? Y esto sigue creciendo. Ha habido épocas de mayor crecimiento, hay épocas de más estabilización, y lo que sí que es cierto es que de toda la red que estamos, ahora mismo podríamos estar en una huella más o menos del 50 o el 60%. Mucho más en zona fría, por la lógica de la necesidad energética de temas de calefacción, pero que en ese sentido tenemos una cobertura, y lo que seguimos es expandiendo. Yo soy el director de canales de expansión y seguimos conectando a hogares al futuro, porque es al gas de hoy y al biogás que ya están dando en nuestras redes. ¿Qué beneficios tienen estos sistemas para esa nueva construcción de viviendas? Decíamos, se puede entender que son renovables, son limpios, que llevan dentro de la sostenibilidad de la que tanto hablamos aquí en este Revil. ¿Qué aportan? Sí, a ver, nosotros lo que también estamos comentando son los sistemas híbridos, ¿vale? Al final, los sistemas híbridos, aparte de funcionar 100% con biogás, que eso nos ayuda, lo que permiten es coger el mejor de los mundos de la electrificación con las bombas de calor y del biogás con la parte energética. Entonces, en ese sentido, tenemos ya ejemplos en el propio stand de sistemas que ahorran hasta un 40% de lo que es la energía que consume actualmente. Y luego, sobre todo, es muy importante, teniendo un plan, o sea, una red de gas que es envidia a nivel mundial, como es la red de gas natural en España, no debemos o no es prudente invertir en un cambio tecnológico, porque ya hay una energía que es perfectamente renovable, como es la eléctrica. ¿Y qué tecnologías? Porque hablamos de tecnologías emergentes, muchas veces hablamos de muchos conceptos, hablamos de hidrógeno, de biometano, de gas, pero ¿qué tecnologías son las emergentes dentro del sector del gas? ¿Cuáles están mostrando ese mayor potencial, ¿no?, para contribuir a la descarbonización? A ver, tecnologías emergentes, tenemos el hidrógeno verde, como has comentado, tenemos la captura de CO2, tenemos otra serie de energías. Estas son emergentes. El biometano, aunque la gente pueda pensar que es emergente, lleva funcionando más de 40 años. Y en España lo que pasa es que vamos con un poquito de retraso, pero ya se está inyectando, ya es una realidad hoy. España es el tercer país de la Unión Europea en potencial de biometano, tenemos más de 163 teravatios, que esto se supondría un 40% del total consumo actualmente de gas natural en España, ¿vale? Este biometano además es fundamental porque lo que nos daría es una cosa muy importante en estos días, que es independencia energética. En estos mundos que estamos con aranceles, codependemos de una guerra o lo que sea, si nosotros somos capaces... Independencia energética es fundamental. Hay un ejemplo muy claro en el caso de Dinamarca, que cuando ha habido la crisis de Ucrania, Dinamarca no se ha enterado porque ya el 60% de su producción de gas era biogás interno, no dependía de un tercero. Entonces, esto es una cosa fundamental. Y luego, por último, hay un punto muy importante, que lo que aportan las centrales de biogás es que es industria en lo que es la España despoblada, en los pueblos, en los campos, en toda esta parte, con lo cual al final es riqueza que se produce en los propios sitios. Nos queda, Luis, evangelizar mucho sobre todo ello. Se desconoce mucho. Se desconoce muchísimo, y luego ha habido el lobby eléctrico ha hecho mucho por pensar que lo suyo es lo mejor y el resto no vale. Entonces nosotros no somos ni decimos que una cosa es buena ni decimos que una cosa es mala. Lo que decimos es que en la mitad está la virtud y hay que ser eficientes. ¿Y cómo se es eficiente? Pues cogiendo lo mejor de cada uno de los mundos. Pues colaborando entre todos, ¿no? Exactamente. Eso es, ¿no? ¿Qué os ha llamado la atención aquí de Revil?
Luis. Bueno, al final está toda la industria, la parte de industrialización es fundamental, y luego, bueno, pues se está acercando muchas personas de promotoras, de constructoras, oye, pues para interesarse y para recibir cuál es el mensaje de los biogases que estamos ahora mismo. Pues vamos a hablar ahora enseguida, porque quiero presentar al siguiente invitado. Él es Eduardo Bielza, es Product Manager de Soler & Palau, del grupo Soler & Palau, sistemas de ventilación. Sí. Esto sí que es importante. Curioso, ¿no? También, ¿no? Eso sí que es importante. Claro, hablábamos de que es importante la calidad del aire. Vosotros estáis presentes en residencial, también en doméstico, en todo. En industrial, estaba mirando desde 1989. Sí, bueno, lo que es realmente la empresa se fundó en el 51, realmente. Es lo único que ven, dos señores, un señor Soler y el señor Palau, que fundaron una empresita y que pues acaba siendo una empresa multinacional que, bueno, pues es probablemente dentro del mundo de la ventilación pues la número 1 mundial, con lo cual es un orgullo también. ¿Qué aportáis vosotros aquí a este reveal? Pues realmente... He visto el stand y tengo que decirlo, ya he pasado delante. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado. Yo conocía las siglas además. SP. SP. De hecho, que estábamos... Antiguamente se hacían hasta pequeños electrodomésticos. Efectivamente, yo tenía un pequeño electrodoméstico. Lo tenía, por eso lo recuerdo. Pues, ¿qué aportáis en este reveal vosotros? Pues nosotros lo que buscamos realmente es que la calidad de aire es mucho más importante de lo que la gente se piensa. Estamos hablando de que en la construcción todas las normativas se están desarrollando hacia la búsqueda del ahorro energético, que es básico. Lo que pasa es que quizá no nos damos cuenta que si viviéramos en algo completamente hermético y cerrado, estamos hablando, por ejemplo, de un termo. Yo siempre pongo el ejemplo de un termo. Viviríamos en un termo porque sería el edificio ideal para que no haya ninguna pérdida energética. Nadie podría vivir en un termo, no sería salubre, ¿no? Pues lo que buscamos realmente es buscar entornos en los edificios, no solamente en la vivienda, saludables, ¿de acuerdo? Que tengamos unos niveles de concentración de contaminantes lo más bajos posible. De hecho, hay una normativa que exige, y bueno, pues nosotros estamos aquí para un poquito grillo, de decir, bueno, está muy bien ahorro energético, es básico, pero es que la calidad de aire es todavía más importante. Es más importante. Fíjate que tenemos a Luis todavía aquí. Claro, hablábamos de que, bueno, eficientemente hablando, la sostenibilidad, de la innovación, es importante también adaptarse a las normativas. Yo no sé si nos queda mucho para adaptarnos a la normativa del gas, biogás, hidrógeno verde en España. ¿Acompaña la normativa con el momento en el que se vive o cómo estás? A ver, como toda la parte normativa siempre va despacio, ¿vale? Sí que es cierto que confiamos que el nuevo Código Técnico de Edificación reconozca estos biogases como energía renovable y automáticamente libere toda la incertidumbre que hoy por hoy está hablando y los mensajes que ha habido en el pasado de las calderas se van a acabar, que es absolutamente falso. La Unión Europea nunca ha dicho que las calderas se vayan a agotar. Lo único que ha dicho las calderas es que a partir de cierta fecha no se podrán subvencionar combustibles fósiles, pero las calderas funcionan al 100%, como he comentado, con biometano y con hidrógeno verde, y no hay ningún problema. Esa tecnología no es el futuro, es el presente. Luis, pues que lo tomen así, ¿no? Que no se preocupen, le vamos a dejar con ese mensaje. ¿Te parece? Perfecto. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos hablando con Eduardo. Eduardo, decíamos hablar ventilación, claro, vosotros tenéis un papel también fundamental, ¿no? Decíamos edificios, industrialización, claro, aquí, en esta feria. No sé si es la primera vez que estáis o ya lleváis pues desde la primera. Desde la primera. Pues no sé, son 7, 8 años ya, sinceramente. La octava, porque estamos en la octava edición. Pues no sé si desde 7 o hace 8 años podría ser. Entonces, ¿Y cómo habéis visto esta evolución de esta feria? Pues es impresionante. Me imagino que bueno, todos estaremos de acuerdo. Esto empezó siendo muy pequeñito, se hablaba, ¿no?, de un evento boutique que se hablaba, y la verdad que la evolución es impresionante. Se ha convertido en la referencia, la verdad, dentro del mundo de la construcción. Y vosotros también habéis evolucionado, ¿no? En este tiempo, ¿no? Decíamos, es que claro... Estamos obligados a ello. Estamos obligados, ¿no? Claro. ¿Cómo habéis evolucionado vosotros? Pues al final, en lo que es en el mundo de la ventilación, en la calidad del aire, pues lo que antes comentaba, es decir, buscamos tener la mejor calidad del aire, ¿de acuerdo? Optimizar los entornos saludables, pero claro, todos somos conscientes de que esto supone un pequeño gasto energético. Bueno, pues vamos a hacerlo de la manera para que ahorramos al máximo. Entonces son sistemas de ahorro energético que hablamos de un 90% de rendimiento, o sea que es realmente elevado, con lo cual a veces la gente tiene miedo
a decir, no, ¿cómo voy a tener un ventilador funcionando 24 horas al día? Pero bueno, ¿cómo voy a tenerlo en gasto abierto? No, es que realmente está hecho para eso, para que funcione, para mantener unos niveles de salubridad adecuados, ahorrando energía, porque estamos hablando en torno al 90% de rendimiento, lo que cuento antes, es elevadísimo, con lo cual realmente el impacto que tiene en la factura energética es mínimo, ¿de acuerdo? Y lo que mantenemos, que lo que es básico y no tenemos nunca que olvidar, es que necesitamos espacios saludables. Hoy estaba mirando algún dato curioso. Ahora te voy a preguntar de los últimos 5 años lo que ha ocurrido con el sector, pero claro, vosotros fuisteis la primera empresa homologada por AENOR. Sí, curioso, tenemos el número 1. El número 1. En 2001 tenemos el número 1, sí, para nosotros es un orgullo. De hecho, es una demostración de nuestra apuesta por la calidad, ¿no?, dentro de Solar y Plau. Pero sí, es un evento, pues, casualidad, diga, curiosa. Pero bueno, desde un principio apostamos por ello y bueno, pues estuvimos ahí el número 1. Así que es una curiosidad. La curiosidad. Pero hablábamos de estos tipos de sistemas de climatización. ¿Ha cambiado mucho? ¿O cómo ha cambiado? No sé si después de la pandemia, en el que se habló muchísimo. Todos sabemos lo que pasó, entonces se hablaba mucho del aire limpio, ¿no? Del modelo, ¿no?, de tener este tipo de canalizaciones. ¿Ha cambiado mucho el concepto desde entonces, en estos 5 años? Pues creo que desgraciadamente se nos ha olvidado un poco. ¿Ah, sí? Curiosamente. Durante un tiempo, evidentemente, hubo una conciencia máxima con respecto a los ambientes cerrados y que de hecho, bueno, hubo la famosa polémica en los colegios, ¿no?, que en los colegios tienen que tener las ventanas abiertas para ventilar mucho. Bueno, quizás se nos ha olvidado un puntito. Hemos vuelto un pequeño paso atrás porque es verdad que hubo una conciencia importante y que consideramos básica, que es la concepción de mantener los ambientes filtrados, renovados. Quizá habría que llamar un poquito la atención, nos tendríamos nosotros mismos que dar un toque de atención a que volvemos un poquito un paso atrás, sinceramente. Pero bueno, creo que cada vez los agentes están más involucrados. De hecho, estas ferias te demuestran que sí que hay, en el momento de la instalación, por ejemplo, ¿no? Sí que se está buscando la manera de integrar todos estos tipos de sistemas en ese tipo de vivienda que probablemente va a ser el futuro realmente de la construcción, o al menos un pilar básico, ¿no?, dentro de la construcción. ¿Qué son vuestros principales clientes? ¿Qué buscáis también en Revil? Pues en Revil realmente lo que buscamos es que los principales agentes de la construcción que están presentes aquí, bien sea promotoras, constructoras, arquitectos, sepan realmente primero de las novedades que podemos presentar. Es una manera muy fácil de presentar las novedades y recordarles que como insistir en la calidad del aire es básica, y creo que la manera de estar aquí, de estar presente en el Congreso, que la verdad que el Congreso es realmente potente, es eso, es recordarles que la ventilación es básica, que la calidad del aire es hay que hacer lo que decía Luis, hay que evangelizar también mucho. Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. No sabemos casi nada. Bastante poco. Y a los profesionales nos cuesta. Al llegar al usuario final, quizás sería el gran santo grial de todo esto, ¿no? Es decir, llegar realmente a que el usuario final sea consciente de la importancia y que realmente estuviera orgulloso de decir que en mi casa yo respiro mejor, tengo el aire filtrado, tengo menos alergias, mis hijos tienen... Esto es muy importante, ¿no? Los niños tienen un problema mucho más acuciante de calidad de aire que un adulto. Evidentemente tiene un desarrollo de movimiento aéreo mucho más bajo, y además los niños mueven mucho más aire que un adulto, que también eso sorprende. Tenemos que ser conscientes, nosotros como usuario final, y bueno, pues en parte estos congresos, esa manera también de intentar llegar a los profesionales, que ellos transmitan al usuario final, generalmente las promotoras, que puedan transmitir a sus clientes de que su casa está equipada con un sistema fantástico. He pasado por delante del stand, tengo que decir, y he visto una especie de turbina. Sí, curiosa. Curiosa, ¿no? ¿Esa funciona? Esa es una solución muy curiosa, porque es la aplicación de la solución de los túneles. Cuando pasamos por la carretera y vemos un túnel, esos grandes ventiladores, pues la aplicación en parking. Entonces, para ventilar los aparcamientos de las viviendas o de cualquier centro, es una manera de ventilar sin conductos. De hecho, muchas veces cuando vamos a un parking vemos unos conductos que son muy complicados, problemas de altura.
tenemos suciedad. Bueno, pues de esta manera eliminamos completamente los conductos y simplemente con ese tipo de turbinas lo que hacemos es mover el aire y así facilitamos luego el acceso de los bomberos. Si hay un incendio, es una solución que realmente se está empleando cada vez más y con mucho éxito, la verdad. Bueno, pues miraré de otra manera, ahora los sistemas de ventilación y calidad de aire. Fíjate, ¿Funciona el que tenéis? Sí, claro, estamos ahí, te puedes ir. Pues ahora voy a verlo, si funciona. Este ventilador que está arriba, sí. La turbina la tenemos parada. Por si acaso. Por si acaso, porque mejor empieza a volar algo. Exactamente, porque eso sí que genera mucha... Claro, tiene que mover mucho aire, cuando hay un incendio tiene que mover todo el humo. Pero lo que tenemos arriba sí, así que te invito. Vale, pues ahora un poquito, ¿te parece? Me acerco por allí. Encantado. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias, muchas gracias. Y seguimos aquí recibiendo compañías, empresas, entre ellas una también de las grandes, porque es un grupo que está presente en 80 países. Tienen un negocio diversificado. Son productos que se adaptan tanto a los mercados maduros como a los mercados más emergentes y con soluciones para la construcción. Seguramente que si les hablo de Holcim, pues pensarán en qué pensaría. Se lo voy a preguntar al invitado, David Gómez Cuenca, responsable de Construcción Sostenible, Prescripción y Asistencia Técnica de Holcim. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, un placer estar aquí. Igualmente, si empezamos en Holcim, ¿en qué pensarían nuestros oyentes? Fundamentalmente nos conocerán como fabricantes de cemento, mortero, hormigón, pero quizás no sepa mucha gente, o no toda la gente que nos gustaría, todos los esfuerzos que se hacen en relación a ir cambiando cómo se está construyendo a día de hoy. Somos bastante promotores de los cambios en relación con la construcción sostenible e industrialización. Es que no quería decirlo yo, quería que lo dijeras tú, porque... No está pactado, Es verdad, no está pactado, es verdad, porque es verdad que cuando hablamos del cemento se han hecho muchísimo trabajo para adoptar esa sostenibilidad, esos productos. Tenéis además una plataforma de tecnología circular, EcoCycling, que intenta paliar lo que ha sido el mundo, de este mundo, que se conocía como el cemento, decía, hay muchísimas posibilidades, muchísimos soluciones ahora mismo con absorción de CO2. Es una maravilla la innovación y la tecnología que lleváis a cabo dentro de vuestras compañías. Así es. De hecho, digamos que nosotros intentamos ver la parte de construcción desde un punto de vista holístico. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que usar la mejor tecnología, todo el avance que se supone en I+D, todas las inversiones que están a nuestro alcance para ir descarbonatando nuestra parte, es decir, qué podemos hacer nosotros en nuestras operaciones, pero no nos podemos quedar ahí. Entonces, trabajamos en toda la cadena, en todos los eslabones de la cadena de la construcción, pues para que se vaya cambiando la forma en la que se está construyendo. Lo que tenemos claro es que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera no vamos a tener un resultado distinto, y es por eso por lo que estamos promoviendo conversaciones relacionadas con sostenibilidad, con productos de baja huella, que no significa producto de baja huella a productos más malos o no adaptado a las necesidades de los clientes. No, se trata de hacer las cosas de otra manera. Se estima, había un número por ahí de que la población mundial en 2030 estará en los 8.000 millones, más de 8.000 millones de personas. Se va a seguir construyendo en ciudades, fundamentalmente, se va a ir aglutinando esa población en ciudades, y por tanto tenemos que seguir fomentando la construcción, pero de una manera más sostenible. Circularidad, es decir, que los edificios que llegan al fin de su vida útil sean nuestra cantera del mañana, materiales que ya a día de hoy tengan menos huella, incorporarlos de manera más natural en nuestros procesos, y por supuesto contar con la industrialización, porque tiene muchísimas ventajas, como seguramente habréis podido ver con los distintos participantes que hayáis tenido en estos días de aquí. Estamos sorprendidos de toda la innovación que se ha traído este año también a Revil, como las empresas están trabajando en este sentido, para dar soluciones en la construcción industrializada. Vosotros, ¿qué habéis presentado, qué estáis presentando en esta edición de Revil? Nosotros fundamentalmente tenemos una parte también relacionada con las declaraciones ambientales de producto, que no son tan conocidas en todos los sectores, porque una demanda que tienen digamos las promotoras, las constructoras y tal, es la fiabilidad del dato que ellos tienen en el cálculo de su huella. Entonces, para eso nosotros hemos promovido, desde cuando solo existían las declaraciones ambientales de productos sectoriales, ya empezábamos a promover las propias.
pero también de dotar de herramientas pues para que los clientes en toda esa eslabón que comentaba antes, el fabricante de hormigón, el constructor que usa ese hormigón, el promotor que contrata al constructor y así en toda la cadena, pues tenga unos datos fidedignos. Entonces nosotros venimos a presentar los materiales que tienen baja huella, las herramientas que permiten calcular este tipo de datos con fiabilidad, y también la innovación en digitalización, que yo creo que es una herramienta que quizás no se nos conoce tanto. Y cerramos el círculo también con la parte de naturaleza. Que un cementero hable de naturaleza, biodiversidad, es algo poco común, pero es que es la manera en la que nosotros queremos desarrollarlo. Entonces, de hecho, se nos concedieron algún premio recientemente con esa restauración de nuestras canteras, donde se ponen indicadores de biodiversidad. Entonces, a la gente le resulta, llama la atención, ¿no? Sí, le resulta un tanto extraño, ¿no? Porque muchas veces tenemos la imagen de que la construcción es algo malo, es algo contaminante y tal, y no piensan que a lo mejor, se dan situaciones como las que tenemos en algunas de nuestras canteras, que se ha generado tanta biodiversidad, que se ha creado un refugio para especies que estaban prácticamente desaparecidas hace pocos años, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos hacer las cosas de otra manera. Dentro de esos materiales, de esos productos, ¿en qué estáis trabajando ahora mismo? ¿A qué te refieres, perdón? En los materiales, decías de baja... Sí, de baja huella. De baja huella, ¿en qué estáis trabajando en pues este momento? Nosotros tenemos cementos, hormigones y morteros que, en comparación con lo convencional que hay en el mercado, tienen una huella de entre un 30 y hasta un 70% menos de CO2, pero sin perjudicar prestaciones. Entonces, pues se dan situaciones en las que, bien porque el promotor quiere tener esa reducción de huella, porque para él también es una diferenciación, o bien porque desde el punto de vista técnico esos materiales tienen unas determinadas ventajas, pues es donde se está introduciendo este tipo de materiales. En algunos casos, además, da la casualidad de que tienen colores diversos. Es decir, ¿llamativos? Sí, por ejemplo, alguno de los productos tiene un color tipo marroncillo. Dice la gente, ostras, esto tiene que ser algo muy malo. No, todo lo contrario. Posiblemente uno de los materiales con menor huella y con mejor prestaciones mecánicas. Y se integra muy bien con el entorno. Entonces, en determinadas zonas donde es importante el impacto ambiental, en cuanto al visual, pues resulta ser una de las soluciones que la gente está tomando como algo interesante. O sea Bueno, pues no he pasado, tengo que decir, por el stand. He pasado, pero no me he parado. Me he parado, pero quiero pararme. Pues ahí estaremos encantados de recibirte. Porque creo que tenéis expuestas algunas variedades. Muestras, exactamente, de todos los materiales. Sí, tenemos de hormigón, de mortero. También tenemos esto que hemos comentado de la digitalización. O sea, hay cosas interesantes y alguna te va a llamar la atención. Sí, ¿no? Pasaré porque quiero aprender mucho más. Pues nosotros encantados de enseñar. Sí, ¿no? Así que, por supuesto, encantado de recibirte por ahí. Una clase cuando vaya por ahí. Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias, David. Gracias a vosotros. Un placer. Que vaya bien. Enhorabuena. Gracias. Hasta luego. Y no podemos terminar este programa sin la presencia aquí de Ignasi Pérez, el director del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y de la Construcción 4.0. Ignasi, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gracias. Muy bien. Decía yo, último día, pero aquí van a ocurrir muchísimas cosas. Se va a hablar de madera. Va a tener lugar esa conferencia esta mañana de alguien muy importante. Sí. De alguien muy importante. Bueno, vamos a tener tanto por la mañana como por la tarde. Por la mañana vamos a tener a Stefano Boeri, que es, digamos así, hemos tenido la suerte este año de tener los top 3 arquitectos italianos, que uno ha sido Maximiliano Fuxas, que vino ayer, y hoy tendremos el cierre de la mañana con Stefano Boeri. Es un arquitecto súper conocido por hacer un proyecto que se llama Il Bosco Verticale, que es el primer rascacielos, digamos así, como forrado de vegetación y de árboles en medio de Milán, y que se ha convertido en un icono mundial. De hecho, ya está entre los 25 rascacielos más icónicos del mundo. O sea que esto ya es algo interesante. Y después, por la tarde, cerramos todo el congreso con un arquitecto italiano, se llama Carlo Ratti.
Él, aparte de tener despacho en Torino y estudio en Boston con el MIT, además es el director de la Bienal de Venecia y por lo tanto es uno de los mayores eventos europeos donde España participa como país. Y que va a ser próximamente, ¿no? Sí, en mayo, en pocas semanas. Y lo tenemos aquí presentando su trabajo y también dándonos como la visión de lo que para él es el futuro de la arquitectura, ¿no? De la arquitectura y de la construcción y del sector, ¿no? Que él lo está enfocando muchísimo en el tema del impacto de la inteligencia y cómo esta inteligencia artificial, inteligencia clásica, inteligencia moderna, inteligencia personal puede crear nuevos métodos tanto de diseño como de producción, ¿no? Es muy interesante. Y si me permites un minuto. Sí, claro. Nos queda poco tiempo, pero que sea corto. No, será un minuto corto. Lo que ha hecho ha sido invitar a laboratorios de robótica y de alta digitalización de 4 países del mundo, para que los ha unido entre los 4 y les ha pedido crear un espacio con humanoides construido. Y entonces, bueno, yo creo que será una experiencia súper interesante. Por eso te he pedido este minuto. Un minuto menos, pero bueno, me has sorprendido, ¿eh? Pues es así. Me has sorprendido. Aquí sorprende casi todo. Bueno, es una edición muy especial. Es una edición especial. Hay que superarse casi en la siguiente, ¿verdad? Bueno, yo siempre he intentado, no sé si recordáis a Juan Antonio Samaranch, que fue el presidente del COI, y que él quería que cada Juego Olímpico fuera el mejor, ¿no? Y esto lo empezó a decir desde Barcelona 92, ¿no? Y en las siguientes, ¿no? En Atlanta, etcétera, pues siempre decía, o sea, hemos tenido los mejores Juegos Olímpicos, ¿no? Y me gustaría decir lo mismo, o sea, que cada edición de Reveal ha de ser mejor que la anterior, ¿no? Y por lo tanto, ahora el gran reto es esta edición que ha sido, yo creo, lo digo con toda la humildad y modestia del mundo, pero ha sido, digamos así, fascinante y magnífica por todo lo que ha habido, ¿no? De tanto como mandato presidencial, como nueva estructuración del sector, las empresas que visitan y la afluencia. Hoy estamos en viernes en Madrid y esto parece la Rambla de Barcelona. Sí, pero sí, pues es que decíamos, no han parado estos pasillos así. No lo entiendo. Pero si es que además es como si fueses por la Gran Vía. Es que vas y tienes que desplazarte porque claro, la cantidad de gente que va y viene. Bueno, esto también es un reto. Yo, como director del Congreso, algo que tengo como objetivo es ir luchando hasta que podíamos tener un nivel de asistencia sobre los 50.000 asistentes, ¿no? Y entonces, ¿por qué 50.000? Porque entonces ya tendrías el impacto dentro del sector, ¿no? Esperado, creo, ¿no? Decíamos previsiones 27.000, que ve más gente de 27.000. Bueno, a mí me gustaría, esta edición me gustaría pasar de los 30.000. Vamos a ver, o sea, nosotros llevamos un ritmo después del COVID de un crecimiento de 5.000 asistentes por año. Entonces, ahora, del año pasado fueron 25.000 y pico, pues me encantaría que los datos fueran que hemos pasado los 30.000 por lo menos. Pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Tenemos que despedir esta edición desde aquí. Una lástima. Una lástima, pero seguiremos, porque un año pasa pronto, ¿verdad? Muy bien. Claro que sí. Demasiado rápido. Demasiado rápido. Ya estamos preparando la siguiente. Y estamos ya, o sea, a las 18:01, que es después del cierre a las 18:00, ya empezaremos con el 2026. Pues gracias, Ignasi, y enhorabuena. Gracias por la oportunidad. Gracias. Un abrazo. Gracias. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía.
Este Día de la Madre subid a lo más alto con Inhala Terraza. Vistas 360 grados, un jardín colgante espectacular y un menú pensado para compartir, celebrar y recordar. Sorpréndela con una comida especial en el corazón de Madrid. Reserva ya en inhalaterraza.com, a un paso de Gran Vía. Un plan bonito como ella. Radio Intereconomía. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Son las 12 de la mañana.